Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 28 minutos. Más adelante estaremos dialogando con Marcelo Ron, abogado de Pablo Celi, para conocer las razones de la renuncia del hasta ayer Contralor General del Estado subrogante, que es una renuncia irrevocable. Hagamos un paréntesis de los temas políticos y hablemos sobre esta gran preocupación que existe en torno a esta suerte de pirámide que se ha descubierto en Quevedo, provincia de Los Ríos, que la comentamos la semana anterior. Ha sido inevitable la comparación con lo que ocurrió en el año 2005 con el caso del notario José Cabrera, y ayer, por ejemplo, ya se han dado incidentes, ¿no? La prensa da cuenta, algunos medios de comunicación da cuenta de un ataque a un local del señor Nazareno, ¿no? A ver, que se me abra la nota, me parece que la publicó Primicias, que daba justamente cuenta de un ataque a un local ocurrido ayer, exactamente. Primicias es el portal que publica. Ataque al local de, entre comillas, Don Nasa, deja 4 muertos y 7 heridos en Quevedo. Vean ustedes la magnitud de lo que estamos hablando. 4 personas murieron y 7 resultaron heridas cuando varios sospechosos llegaron en una camioneta, un auto y 3 motos al comercial Nazareno para reclamar la devolución del dinero entregado al dueño del local, Miguel Ángel Nazareno, conocido como Don Nasa. Fuentes policiales confirmaron a Primicias que las víctimas pertenecen al grupo que custodiaba a Nazareno, liderado por alias Preciado. El enfrentamiento ocurrió cerca de las 19 horas de anoche en el barrio Venus de Quevedo, ubicado en el distrito Galo Plaza. Los vehículos fueron localizados por la policía a 6 cuadras del lugar del atentado. Agentes policiales realizan operativos para identificar a los implicados en este caso. El 30 de junio la Fiscalía allanó 2 casas y un local comercial donde Nazareno receptaba dinero con la promesa de entregar 90% de interés en 8 días. Por el caso Big Money, Don Nasa fue convocado a rendir versión libre y voluntaria por una supuesta captación ilegal de dinero. La Superintendencia de Bancos y el Banco Central han advertido a la ciudadanía que la actividad a la que se dedica Nazareno es ilegal porque no cuenta con ningún respaldo. Y yo le quiero preguntar aquí a la especialista que nos acompaña en esta mañana, me refiero a Edison de la Torre, quien es el gerente general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de octubre, que nos atiende telemáticamente. Le doy el buenos días. ¿Quién paga el 90% de interés por una inversión de 8 días? ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias, Fabricio. Gracias por escucharnos a todos los radioescuchas de Radio Majestad. En efecto, creo que es una gran preocupación el saber de dónde sale una tasa de interés tan alta, y obviamente todo tiene que ver con algo que le llamamos nosotros, con la repetición de casos en los cuales realmente nuestro país ha demostrado que no tiene un nivel de recordación de lo que viene pasando. Si bien es cierto, topó algo muy importante en el año 2005, hubo el boom del caso del notario Cabrera, un caso muy, muy duro para la ciudadanía, porque había relaciones en esto de gente que sacaba créditos en instituciones financieras para ir a ponerlo en el notario. Ahora, varios años después, 16 años después, sucede otro boom duro de estos, donde obviamente para nosotros es un poco, digámoslo así, es un poco objetivo el tema de ir a la gente y a las bases de la pirámide a trabajar este tipo de mecanismos o de estafas piramidales. ¿Por qué? Porque van en donde la gente necesita tener ganancias de forma inmediata. Pagar un 90% de tasa de interés es insostenible. En ningún país del mundo se paga una tasa de interés, y peor a un corto plazo. ¿Cómo hacemos nosotros las instituciones financieras para comparar, ¿no es cierto?, para saber cuánto podemos pagar? Partimos desde un ejemplo básico. ¿Qué actividades económicas, Fabricio, quizás producen un 100% de ganancia en el Ecuador? Más o menos, pongamos un ejemplo. Se produce la comida. La comida te deja un rendimiento del 100%. Pero no es que tú puedes vender en un solo local 10,000, 15,000, 50,000, 6,000, digámoslo así, platos de comida, y que te deja esa ganancia brutal para pagar en 8 días. Sobre todo pagar en 8 días un 90% tasa de interés. Ahora una institución financiera, por ejemplo, ¿por qué paga el 4, el 5, el 7, el 9? O hay algunas que son reguladas y se pagan también el 10%. Anual. ¿Qué es lo que? ¿Mandé? Anual. Al año. Anual, exacto, al año. Al año, esto es semanal. Entonces, ¿por qué pagan las instituciones financieras al año? Y se ve una gran contraposición, digámoslo así, ¿no? Porque al ver un plazo de 8 días y ver anual, parecería que no se está pagando, no se está dando un buen trato al usuario financiero, pero no es así. Las instituciones tienen que pagar seguros,
tienen que pagar obviamente el mantenimiento de oficinas, tienen que pagar muchas cosas en la ley que se están dando para proteger al usuario financiero, para que no exista el boom también que pasó en el año 99 con el cierre de muchas instituciones. Entonces, hoy nos damos cuenta que existen nuevamente problemas con ganancias rápidas, con pirámides que se están formando y que lastimosamente, si vemos los datos de los organismos reguladores, Mauricio, vienen dándose con bastante velocidad. Por ejemplo, en los años anteriores hemos tenido más de 40 o 50 creaciones, no solo de temas piramidales, sino de empresas que se dedican a crédito o de personas que supuestamente se dedican a gestionar créditos y estafan a la gente. ¿Esto qué quiere decir? Que van trabajando en función de la economía. Como la economía ha ido debilitándose, entonces saben que hay más necesidad en las bases de las personas, de la gente que necesita más recursos, de la gente que está más abajo, y entonces utilizan estas artimañas para decir que vamos ganando dinero, estafemos, y como los reclamos no se dan, pues tenemos actos o lo que está pasando ahora. Ahora, la pregunta del millón. Antes, por acá, un internauta dice, a ver, que se me perdió el mensaje, que sí quiero citarlo. Quiero citar el mensaje que escribió. Dice, con mi dinero hago lo que quiero. Pues está bien, y tiene todo el derecho, ¿no?, de hacer con su dinero lo que quiera. Simplemente aquí lo que estamos generando es una advertencia. Yo, como reportero de noticias, yo conocí de cerca lo del año 2005 con el caso del notario Cabrera. Cuando se descubrió el tema del notario Cabrera, hubo gente, e incluso se constituyeron en comités que pretendieron que el gobierno de Alfredo Palacio pueda tomar el tema y que el Estado les devuelva los recursos cuando el Estado no tiene nada que hacer en esta materia. Entonces, es un caso similar y realmente la gente puede hacer con su dinero lo que quiera, pero creo que lo responsable es que desde este tipo de espacios y con este tipo de entrevistas podamos tener un mejor entendimiento de lo que está ocurriendo. Por eso yo empecé la entrevista con la pregunta a nuestro invitado, ¿quién paga 90% de interés en apenas 8 días? Y yo le pregunto allí, esa plata, digamos, ¿cómo puede una operación de apenas una semana generar semejante rendimiento? ¿De dónde sale la plata? Del esquema de quitarle a Pedro y después repartirlo de Pedro en Juan, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Mira, para quienes hemos investigado un poco el tema de cómo se dio el caso de esta pirámide en Quevedo. Por ejemplo, cuando inician las transacciones, se inician diciendo que no serán publicadas o se les prohíbe al público publicar cualquier tipo de transacción relacionada a Big Money por las redes sociales. Por ejemplo, así nació, hace ya unos años. ¿Eso qué quiere decir? Que se quiere mantener la ganancia supuestamente en un grupo pequeño de personas, ¿no es cierto? Entonces comienza a haber depósitos de varias personas y lo que hacen es pago con el dinero de 4 o 5 que ya capté, pago a los otros. Pero después se vuelve un poco insostenible el negocio, entonces ya no necesito solo de que no se maneje por redes sociales, sino más bien ahora lo manejo por redes sociales y sigo captando. Y con lo que recojo de los otros sigo pagando a los demás. Pero sigo teniendo un desfase, ¿no es cierto? Tengo todavía un hueco que cubrir. No, entonces me creo las campañas médicas. Con eso recojo más gente y ya el volumen va creciendo de personas y eso me permite ir pagando, ¿no es cierto?, supuestamente el interés semanal de las otras. Pero llega un momento donde este negocio, Fabricio, es insostenible. Es un negocio de quitarle a muchos y al final, en la cola, todos los que pierden, que es un grupo mayoritario, fueron los que dieron ganancias a unos pocos en el inicio. Eso tenemos que tenerlo claro. De ahí sale el dinero, no sale de ninguna ganancia, no sale de ninguna actividad ilícita, digámoslo así, sino sale del propio dinero de las personas. O sea, se da la vuelta ahí mismo, y por eso es esta pirámide, ¿no?, que busca captar más gente para que el que está arriba sea el que gana más, ¿verdad? En efecto, eso es lo que pasa en materia. Ahora, muy claro lo que nos dice, digamos, la sierra de escucha. Yo hago con mi dinero lo que en efecto es así. El tema es que ese dinero, cuando alguien decide ponerlo en un sector financiero regulado, nosotros debemos protegerlo y debemos asegurarlo y debemos devolverlo. Ahí está la gran diferenciación de las tasas de interés. ¿Y por qué se puedan pagar menores tasas de interés? Porque tenemos la responsabilidad con el público de entregarlo cuando ellos lo necesiten. Pero aquí no, ahora ya vemos que el caso va dilatándose mucho más, que hay problemas ya en la ciudad, que esto se ha venido dando. Y yo creo que también, Fabricio, tenemos que ser claros. Las instituciones financieras tenemos normas que nos rigen.
Y estas normas dicen que si una persona viene y nos deposita menos de $10,000, ¿no es cierto? Ahora vemos en el caso de Bitmoda depósitos de 60,000, depósitos de muchos miles de dólares, ¿no es cierto? Sorprendentes. Y se ha especulado un poco también en decir de dónde viene ese dinero, en realidad de ex políticos y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero seamos claros, a ver, una institución financiera, si entra un depósito más de $10,000, debe hacer un trabajo de investigación. Entonces comienza a ver la licitud de los fondos, entonces tienen unidades de cumplimiento donde estamos analizando el perfil de la gente y decimos, ¿cómo depositó estos 10,000? Si estos 10,000 no se ajusta a su perfil. En este tipo de negocios también pasa lo mismo. Quien lleva el dinero no sabe ni siquiera de dónde viene y al que recibe el dinero ni siquiera le interesa de dónde viene. Entonces esos cambios permiten que también comience a haber otro involucramiento en actividades ilícitas que no está bien o que no están sus ganancias no están generadas o regularizadas por el Estado. Entonces hay que tener muy claro esa visión de ofrecer mayor tasa, mayor riesgo. Eso es lo que tenemos que tener claro. Por eso cuando me ofrecen 90% digo, bueno, es una ganancia que a todos nos gustaría tener, pero el riesgo que estoy asumiendo es que en menos de 1 o 2 semanas pierda todo mi capital. Entonces, eso debería entender la ciudadanía. Claro, es un riesgo que se asume, pero vea, por ejemplo, igual era un mensaje que me envía una oyente, dice, refiriéndose justamente a cuando se invierten recursos en el sistema financiero formal. Dice, todos esos seguros los cargan a nosotros mismos, seguro de desgravamen, seguro de vida, seguro de accidentes, todos nos pasan factura y por nuestros ahorros pagan apenas al año 1 o 2% dependiendo del ahorro, en pólizas se llega al 10% y eso negociando si no te pagan el mínimo y con una serie de condiciones. Y si pones como respaldo de un crédito, dice, no ves nada de tu inversión mientras no pagues todo el crédito. Esto reflexiona una oyente. Me gustaría su comentario sobre esto, señor gerente. Con todo gusto, Fabricio. Separemos las cosas. Los créditos tienen seguros propios, por ejemplo, lo que mencionaba nuestra radioescucha. Los créditos tienen un seguro de desgravamen porque si fallece la persona, la ley nos obliga a las instituciones financieras a tener contratado un seguro y que se cancele la deuda. Pero en la parte de ahorros no existe seguros que paguen los socios. Eso hay que decirlo claro, los socios o los usuarios financieros. Por ejemplo, cuando usted va y deja en una cuenta de ahorros el sueldo mensual, 1,000 que le pagan, 1,500 o 700 o 400. Si esa institución financiera llega a tener problemas, se activa inmediatamente el COSEDE, un seguro de depósitos que consta en la ley, pero que ese no paga el usuario financiero, sino paga la propia institución. Es decir, la institución de sus ganancias mensuales paga ese seguro en la parte de ahorros. En la parte de crédito, en efecto, existen estos seguros que es normal porque la ley los obliga, porque está buscando que el dinero que alguien obtuvo por un crédito, si tiene una enfermedad catastrófica, si fallece su cónyuge o si fallece la propia persona, se cancela la deuda y esa deuda no sea dada a quienes toman la herencia y tengan que tener mayores complicaciones. Entonces, ese es el panorama claro. En ahorros, las instituciones financieras somos las que pagamos un seguro al COSEDE que realmente hay que decir es oneroso. Ahora, hay que entrar en otro problema, Fabricio, que el tema es que estas preguntas se dan por algo. ¿Y por qué se dan? Porque el Ecuador no ha invertido en educación financiera. En la mayoría de países de primer nivel, la educación financiera viene desde la escuela y nosotros no tenemos ni siquiera reformas dadas en la educación para que las instituciones financieras, por ejemplo, podamos acercarnos a la sociedad y podamos entrar en ese pensum educativo y enseñar desde el inicio cómo se ahorra, por qué se paga una tasa de interés, por qué se cobra un seguro, por ejemplo, estas preguntas que nos hacen. La norma debe cambiar. Nosotros debemos visualizarnos como un país que debemos trabajar. Si trabajamos más de 20 años con el dólar, creo que podemos trabajar más de 20 años enseñando a la gente a utilizarlo o enseñando a la gente el porqué de las cosas. Entonces, hacemos programas de educación financiera a todas las instituciones, pero son casi, digámoslo así, esos esfuerzos se diluyen, casi llegan a una población pequeña. Si podemos esto anclarlo al tema educativo, creo que puede generarse un mayor entendimiento y estas estafas no van a seguir pasando, o estas digámoslo así, la famosa viveza criolla no va a seguir dando frutos. Creo que hay que hacer una profundización y sobre todo hay que pedir a los organismos de control que entiendan que debe darse normas para facilitar el uso
de los recursos por parte de nuestros usuarios financieros. Claro, el problema también es que, claro, aparece gente como Don Nasa, ya aparece gente como el señor Nazareno, que ofrecen semejante porcentaje, semejante interés, la devolución de esos recursos con semejante interés, y claro, termina seducida aquel ciudadano, aquella ciudadana que probablemente no tiene la misma confianza en el sistema financiero o no le atrae tanto el sistema financiero. Por ejemplo, acá me escriben y me dicen: ¿por qué el interés es tan bajo por pólizas de acumulación, pero cuando uno pide un crédito se llega hasta el 24% de interés dependiendo del crédito? Señor gerente. Con todo gusto, gracias por la pregunta. A ver, vamos a ponerlo en un ejemplo tácito. Lastimosamente, las captaciones o el usuario financiero deja su dinero por un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, en el mejor de los casos por un año. Pero lastimosamente los créditos no se prestan, Fabricio, un año. Se prestan a 2 a 3 años. El estándar de los créditos ahora o las instituciones están prestando a 4 a 5 años por el tema económico. Entonces, el costo del dinero va en función también del tiempo de que se da para la deuda, ¿no es cierto? Y segundo, también se da en función de buscar una ganancia que asegure todos los valores que debemos cubrir para poder proteger al propio socio que entrega su dinero porque le estamos prestando a otros, ¿no es cierto? Pongo un ejemplo, el dinero de varios, de 3 o 4 personas en una institución financiera se debe administrar correctamente, y para prestarle de 4 o 5 personas a otra debemos evaluarlo. Evaluar a esta persona cuesta visitarle en su empresa, cuesta pagar los datos del buró, cuesta pagar algunas cosas más, gastos operacionales, nuestro propio empleado. Esto permite que nosotros tengamos una clara visión de a quién le vamos a dar el dinero. Entonces, ahí está la variación de por qué se trata de pagar tasas lo mayor posible. Yo creo que hay instituciones responsables donde sabemos que la población necesita, y pagamos las mayores tasas de interés que podemos, que hemos mencionado hasta el 9 o 10%. Pero tampoco, digámoslo así, los costos se pueden absorber al 100%, y por eso hay tasas de interés en algunos segmentos un poco más altas, porque también se traduce por riesgo. Hay algunas actividades económicas de microcrédito que son muy sensibles o que son muy estacionales y a veces generan pérdidas. Vamos a poner por ejemplo el arroz, ¿no es cierto? A veces tenemos más lluvia, paga efectos de la naturaleza, se pierden todas las cosechas de arroz. La institución financiera dio dinero para financiar eso, entonces debió cobrar una tasa de interés por el riesgo de la actividad también, Fabricio. Correcto, me parecía importante justamente conversar con usted, Edison, para tener un poquito de claridad sobre cómo funciona el sistema financiero formal y el sistema de la economía popular y solidaria, del que son parte justamente las cooperativas, y hacer un llamado a la audiencia, a nuestros oyentes, a nuestros televidentes. Tenemos nuestra audiencia en Santo Domingo, estamos conectados con Majestad Televisión, la audiencia que nos sigue desde diversos puntos del país a través de nuestra transmisión digital, igualmente nuestra señal de radio, y dar cuenta que la gente puede hacer con su dinero lo que quiere, pero me parece a mí que desde estos espacios debemos contribuir a un mejor conocimiento de la audiencia sobre qué hacer con el dinero y por dónde debería ir la inversión. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso para que luego no aparezcan estas pirámides y luego no estemos lamentándonos de este tipo de situaciones. Le agradezco mucho, Edison, por el tiempo, y que tenga un buen día. Gracias, Fabricio. Buen día. Muy gentil. A Edison de la Torre, gerente general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de octubre, conversando aquí en A Primera Hora sobre cómo funciona el mercado formal. Hay que tomar nota de aquello. Insisto, usted con su dinero puede hacer lo que quiera, pero me parece que el rol que tenemos desde nuestra condición de comunicadores es informar, advertir sobre lo que podría pasar y dar cuenta de lo que está ahora mismo ocurriendo en la provincia de Los Ríos. Mucho ojo con eso. 7 de la mañana con 47 minutos en